Quisiera preguntarles qué piensan o qué sienten cuando escuchan la palabra transición. Cambio. ¿Qué más? Crisis. Movimiento. Incertidumbre puede ser. Sí. Temor, preocupación. Cuando hablamos de una transición en la vida, hablamos generalmente de un cambio que no es repentino, sino que es precisamente paulatino y es entrar en una nueva etapa de vida que se va como traslapando con la anterior. Pensamos, por ejemplo, en los matrimonios que pasan un tiempo de novios y después toman la decisión de casarse, y hay un tiempo, ¿verdad?, entre que son novios y son esposos, en el que todavía no son esposos, pero ya no son necesariamente novios, y hay ahí una transición, o cuando cambiamos a una etapa académica, por ejemplo, cuando hacemos un cambio de casa, cuando hacemos un cambio generalmente también de vida. Y es normal que durante esa transición haya temor, preocupación, incertidumbre. Preguntamos, ¿verdad?, si Dios estará con nosotros en las nuevas circunstancias y cómo podemos prepararnos ante esas nuevas circunstancias. No es solamente cómo llegamos a esa nueva etapa de vida, sino una vez que estamos ahí, ¿qué hacemos al llegar? En esta porción de Josué 5 estamos viendo al pueblo de Israel terminar una transición que había iniciado una vez que habían salido de Egipto, pasado por el desierto, llegado hasta las planicies del Moab, y entonces cruzaron el río Jordán. Y ahí empieza esta transición, una transición que culminaría una etapa de haber salido de Egipto y cruzado por el desierto a entrar ahora en la tierra de Canaán. El libro de Éxodo nos relata la salida de Egipto, por eso se llama Éxodo, ex de salir. Nos narra el camino en Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números y Deuteronomio, el camino a través del desierto, y los primeros capítulos de Josué nos narran el camino hacia adentro de la tierra de Canaán. Y quienes estaban entrando en la tierra de Canaán era una generación distinta a la que había salido de Egipto. Desde luego una generación más joven, habían nacido en el desierto, una generación que había aprendido a confiar en el Señor, a diferencia de sus padres, una generación quizás podríamos pensar hasta más sana en el sentido de que no llevaban consigo el trauma de la esclavitud, y quizás hasta más madura espiritualmente. Y sin embargo, esa generación es la que está entrando ahora y está a punto de hacer esta transición, y el capítulo 5 nos relata algunas cosas que acontecen en este cambio y algunas cosas que nosotros podemos aprender para nuestra vida. Y quiero enfocarme primero en el versículo 9, donde Dios le dice a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Esto sucede inmediatamente después de que Dios le ha mandado a Josué que circuncide a los varones que habían cruzado, que habían llegado a la tierra de Canaán. Los pasajes anteriores, los versículos anteriores nos explican por qué había que circuncidarlos, porque ellos no habían sido circuncidados, porque era una generación que había nacido en el desierto. Y algunos sugieren que el hecho de haber circuncidado o de circuncidar a alguien en el desierto era básicamente ponerlos en riesgo, porque tenían que circuncidar a todos los varones que fueran naciendo, se podían enfrentar a las infecciones, no podían hacer nada. No lo sé cuál sea la razón por la cual decidieron no circuncidarse, pero se tuvieron que circuncidar, y Dios dice que ha quitado el oprobio de Egipto. La palabra oprobio es una palabra que usamos muy seguido en nuestras conversaciones cotidianas, pero significa burla, significa vergüenza, significa incluso rechazo. Pero ¿a qué se refiere específicamente? Tampoco lo sabemos muy bien. Algunos piensan que se refiere a la esclavitud de Egipto. Hoy he quitado lo que quedaba de la esclavitud de Egipto. Otros piensan que se refiere
precisamente a que no estaban circuncidados. Otros se refieren a que Dios había quitado esa mentalidad de quejas y murmuraciones. Otros que era el oprobio de que no habían podido celebrar la Pascua del Señor, porque para celebrar la Pascua tienen que estar circuncidados. Y otros más sugieren que el oprobio significaba que no tenían ellos la señal del pacto de Dios. Recordemos, en Génesis, prediqué de esto hace unas semanas, cómo Dios hace un pacto con Abraham, y la señal de ese pacto era la circuncisión. Pero sea como sea, se refiere aquí a algo del pasado del pueblo que produce deshonra, humillación, vergüenza y quizás hasta burla. Y sea lo que sea, el Señor quita ese oprobio, esa vergüenza. Es normal que nosotros vivamos atados al pasado, especialmente cuando es un pasado difícil o complicado que hemos vivido. Si hemos vivido una vida pecaminosa, una vida desobediente, una vida que quizás se ha caracterizado ante nuestros ojos o ante los ojos de los demás por una vida de fracaso, es normal que acarreemos todas esas heridas hacia nuestro presente. Vivimos atados a un pasado oscuro y quizás hasta sucio. Pero escuchen la palabra de Dios en Josué 5:9: hoy he quitado el oprobio de ustedes. No sé si alguno de nosotros está luchando con la idea de liberarse del pasado, de un pasado feo, pero el mensaje de hoy, lo primero que nos enseña es que Dios nos ha perdonado ya, y que a veces nosotros somos los que nos acordamos más de lo malo que hemos hecho, y como dice el Señor en el profeta, ya no se acuerda de nuestros pecados, los ha arrojado en el fondo del mar. El teólogo y pastor luterano Paul Tillich decía que la fe es el valor de aceptar que somos aceptados a pesar de ser inaceptables. La fe es el valor de aceptar que somos aceptados a pesar de ser inaceptables. Es decir, la fe es reconocer que Dios nos perdona y que Dios nos acepta, aunque nosotros mismos nos cueste trabajo perdonarnos y aceptarnos. Y el mensaje nos invita a que vivamos la realidad de que Dios nos ha perdonado y que no tenemos que vivir más en la vergüenza y el oprobio. En el versículo 10 leemos la celebración de la Pascua. Una vez que los israelitas han sido circuncidados, entonces ahora pueden celebrar la Pascua. Y así lo dice el versículo 10: al otro día de la Pascua, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y aquí es muy cortito cómo describe la Pascua. Si nosotros leyéramos solamente este versículo, pensaríamos que la Pascua no era algo necesariamente importante o trascendente. Sin embargo, lo que está aconteciendo aquí es algo sumamente importante, porque es la primera vez que esta generación va a celebrar la Pascua. Primero, una generación, la generación que estaba en Egipto, celebró la Pascua la misma noche en que la Pascua fue instaurada. Y después leemos en el libro de Números 9 cómo al siguiente año esa misma generación vuelve a celebrar la Pascua por segunda vez. Pero a partir de entonces la generación que está entrando en la tierra de Canaán no la había celebrado durante 40 años. Probablemente habían escuchado la Pascua, probablemente habían escuchado las historias, pues estaban en el desierto y había quedado una explicación de eso, pero no habían experimentado ellos lo que significaba celebrar la Pascua ni todo lo que eso conlleva. Así que es la primera vez en 40 años que esta generación va a celebrar la Pascua, y es la primera vez en 40 años que están por asumir su identidad plena como hijos de Dios. Ya han sido circuncidados y ahora van a celebrar la Pascua. Eso es lo que significa para el pueblo de Dios ser parte del pueblo de Dios, al menos en el Antiguo Testamento. Y como ya decía, esta es
no es la primera vez que alguien celebra la Pascua, es la tercera vez que alguien celebra la Pascua. Las primeras 2 veces fueron la generación que salió de Egipto, al salir de Egipto y un año después. Pero la Pascua se instaura en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, leemos las instrucciones que Dios por medio de Moisés le da a los israelitas para celebrar la Pascua. Y esto acontece, recordamos, en la última de las plagas de Egipto, la plaga donde el Señor tomaría la vida de los primogénitos, y a fin de que el ángel de Jehová, vamos a decirlo de esta manera, supiera a qué primogénitos tomar y a qué primogénitos dejar, Dios le manda a los israelitas que sacrifiquen un cordero, que lo hacen, que lo coman completo, y lo más importante, que la sangre la utilicen para marcar los dinteles o los marcos de sus puertas y ventanas. Y en el capítulo 12, versículos 13 y 14, Moisés les dice: y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes están, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día les será en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. Solamente quiero mencionar 3 aspectos que encontramos en esta instrucción. En primer lugar, es una instrucción y por lo tanto implica obediencia. Celebrar la Pascua implica obedecer al Señor. Él indica que es un estatuto perpetuo que los israelitas tenían que celebrar. En segundo lugar, significa o implica pertenecer al pueblo de Dios, tener una señal de que pertenecen al pueblo de Dios, la señal de la sangre en las puertas y ventanas. Y en tercer lugar, es una celebración que implica un recordatorio, pero es una celebración de que Dios ha librado a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Así que la Pascua implica obediencia, pertenencia y celebración. Y como ya lo he mencionado, al salir de Egipto celebran la Pascua, obedeciendo, perteneciendo al pueblo de Dios y celebrando la salvación. Al año, en Números 9, celebran otra vez la Pascua, obedeciendo, perteneciendo y celebrando la liberación. Y ahora, en Josué 5, celebran la Pascua, obedeciendo, perteneciendo y celebrando. Esto nos enseña, hermanos, que en cada etapa de nuestra vida, tenemos que aprender a obedecer al Señor. Tenemos que recordar que pertenecemos al Señor, que pertenecemos a su pueblo, y celebrar que el Señor nos libra. Cuando estamos atravesando el desierto como los israelitas, qué importante es recordar que el Señor nos libra. Cuando estamos enfrentando tentaciones, qué importante es recordar que le pertenecemos al Señor. Cuando estamos iniciando nuevos proyectos y tenemos nuevas aspiraciones, qué importante es recordar que le debemos nuestra obediencia al Señor. Obedecer, pertenecer y celebrar. La tercera lección que encontramos en este pasaje está en el versículo 12 en adelante. Versículo 12, cuando dice de la siguiente manera, desde el versículo 11: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas tostadas nuevas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Este pasaje, esta porción, nos dice que el maná termina y que ahora los israelitas tuvieron que comer del fruto de la tierra, de las cosechas de Canaán. El maná, ¿se acuerdan ustedes? Era una especie de hojuelas como de pan que el Señor les proveía cada día a los israelitas durante el desierto. Era una comida milagrosa, era una comida fácil, porque solamente tenían que salir y recoger, pero era una comida limitada, porque solamente podían recoger lo que iban a consumir ese día. Y si recogían de más, se echaba a perder, y el viernes, si recogían menos, el sábado no tenían para comer. Entonces estaba muy restringido. Pero al llegar a la tierra prometida, el maná termina, el maná cesa. Y podríamos pensar
que entonces Dios los abandonó. Ya llegué, ya cumplí, ¿no? Ya terminé, como el papá cuando termina su hijo la universidad, dice, bueno, yo ya no me hago responsable. Pero en realidad lo que estamos viendo no es que Dios abandone a su pueblo, sino que lo hace precisamente madurar, lo hace crecer, lo hace hacerse responsable de sí mismo. Porque ciertamente el maná ya no va a estar, ahora tienen que cosechar la tierra, tienen que labrar la tierra, tienen que sembrar la semilla, tienen que regar la semilla y cuidar los brotes hasta que la tierra produzca sus frutos. Y una vez que produce sus frutos, tienen que recogerlos en su tiempo, tienen que moler los granos, tienen que cocer las verduras y los alimentos, tienen que hacerse responsables ellos mismos de su alimento. La madurez, hermanos, implica al menos no esperar a que la comida literalmente nos caiga del cielo, sino trabajar uno mismo. A veces el Señor, cuando estamos chiquitos, nos da como a los bebés papillita en la boca, pero cuando crecemos, el Señor nos dice, ahora te toca, ahora te toca. Y si alguno siente, ¿verdad?, que el maná se ha acabado en su vida, tal vez es una transición en la que el Señor nos está diciendo, ahora te toca, hay que trabajar. Y eso no significa que el Señor nos haya abandonado, porque como Eclesiastés nos recuerda, la bendición del fruto de la tierra y del trabajo es don de Dios. Dios está ahí, pero es tiempo de esforzarnos. La última lección la encontramos en los versículos 13 al 15. Esta es una escena maravillosa, a mí me causa muchos enigmas y me produce mucha imaginación. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en la mano. Y Josué va hacia él y le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Obviamente Josué se iba a preguntar eso porque está entrando en una tierra que la está poseída por otras personas, va a conquistarla y ve a una persona, un hombre con una espada desenvainada en pie de guerra. Y entonces Josué, capitán de los ejércitos de Jehová o del ejército de Israel, va y se acerca y le pregunta, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él le responde, no. Algunas traducciones dicen de ninguno, mas como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido. Es muy normal que en una cierta etapa de nuestra vida querramos ver las cosas en blanco o negro. Dios está con nosotros y Dios no está con ellos. Es más, cuando tenemos problemas con las personas, queremos que Dios esté con nosotros y no que esté con ellos, a veces aunque sean personas de la misma iglesia. Pero ¿qué es lo que este hombre le dice? No estoy de ningún lado. ¿Cómo podemos poner a Dios del lado de alguien, no? ¿Cómo podemos decirle, Dios, yo quiero que tú estés de mi lado? No. Este varón dice, yo estoy como príncipe de los ejércitos del Señor. El Señor no tiene lados, el Señor tiene su lado, tiene su lado. Y a nosotros nos toca, en lugar de preguntar si el Señor está con nosotros o con los otros, ponernos del lado del Señor. Es más, lo que hace Josué es la pregunta correcta. Se postra y le dice, ¿qué manda el Señor que haga tu siervo? ¿Qué manda el Señor que haga tu siervo? La pregunta correcta no es, Señor, ¿estás de mi lado o estás con nosotros? La pregunta no es, Señor, si estás de mi lado, ¿qué vas a hacer para ayudarme? La pregunta no es, Señor, necesito que hagas esto y esto y esto, ¿cuándo empiezas? La pregunta es, Señor, ¿qué quieres que haga tu siervo? Y entonces este varón le responde, quítate las sandalias de tus pies, porque estás en tierra santa. De esta manera concluye este periodo de transición de los israelitas, que salieron de la esclavitud de Egipto, primero
Dios llamó a Moisés en un lugar de Tierra Santa. A través de las plagas, Dios liberó a los israelitas, celebraron la Pascua, cruzaron el Mar Rojo, atravesaron todo el desierto, cruzaron el río Jordán, celebraron la Pascua y llegaron a un lugar de Tierra Santa, a un lugar sagrado. Yo no sé, hermanos, si ustedes están pasando por un periodo de transición, de cambios, o a lo mejor todavía estamos ahí en el desierto, pero alcanzamos a ver que pronto va a terminar esta temporada, o estamos quizás por emprender una nueva etapa en nuestra vida. Creo que estas lecciones aplican para cualquier momento. Dios remueve el oprobio de nuestras vidas. No tenemos que vivir atados al pasado. Vivamos con la fe de que somos aceptados, aunque pensemos que somos inaceptables. En cualquier momento a lo largo del camino, celebremos la Pascua, obedezcamos, recordemos que pertenecemos al Señor y celebremos la salvación que Él nos da. Tercero, asumamos la madurez, con madurez cuando nos corresponde trabajar y hacer lo que nos toca, sin esperar a que el Señor venga y lo haga o que otras personas vengan y lo hagan. Y la cuarta lección, la pregunta correcta no es: Dios, ¿me vas a ayudar con lo que necesito?, sino: Dios, ¿qué quieres de mí? En este viaje de Cuaresma estamos casi saliendo del desierto, de los 40 días de la tentación de Jesús, y estamos viendo ya las murallas de Jerusalén, y atrás de las murallas de Jerusalén se alcanza a ver el monte Gólgota. Y pensando también en esta transición hacia la Semana Santa, meditemos en cómo Jesús llevó nuestro oprobio y nuestras vergüenzas en la cruz. Toda la maldad del mundo sumada en el cuerpo de Cristo, exhibida en la cruz, Dios cargó nuestra vergüenza y nuestro oprobio. Cristo cargó nuestra vergüenza y nuestro oprobio, y en su carne fue quitado. En segundo lugar, Jesús mismo es la encarnación de la Pascua, el obediente a Dios, el que pertenece a Dios y el que nos libera. Y cuando nosotros meditemos, a veces no quiero decir celebremos la crucifixión de Cristo porque suena muy extraño, pero si pensamos que en esa cruz Dios nos dio la salvación, creo que podemos celebrar la cruz de Cristo también. En tercer lugar, Cristo nos da una gracia inicial, nos ha salvado a todos, pero nos corresponde a nosotros cosechar el fruto de nuestra santificación en la vida diaria. Y en cuarto lugar, en lugar de solamente beneficiarnos o pensar en cómo me beneficia la salvación de Jesús, que es muy importante y nos beneficia mucho, demos un paso más. ¿Cómo podemos, transformados por la obra de Cristo, hacer la voluntad de Dios en la transformación del mundo?